ser. Pero la filosofía no se queda ahí. Se detiene en el asombro, en el «wow, hay algo», cuando la nada parecía una opción tan lógica. ¿Por qué ganó el ser? Y de ahí, claro, la búsqueda del origen, del principio de todo esto que es. El texto nos recuerda a los primeros filósofos griegos. Exacto. Menciona a Tales de Mileto, ¿te acordás? El que dijo que todo venía del agua, el arqué, el principio. Y después a Anaximandro, su discípulo, que fue más abstracto, habló del apeiron. El apeiron. ¿Qué era exactamente? Se traduce como lo ilimitado o lo indefinido. Imagínalo como, no sé, una especie de sustancia primordial, sin forma, pero con el potencial de todas las formas, como una masa madre cósmica, digamos. Ah, ok. Suena abstracto, pero entiendo la idea de buscar un punto de partida. El texto también nombra las causas de Aristóteles, ¿no? Como otra forma de responder al por qué. Sí, brevemente. Aristóteles como que ordenó las maneras de explicar por qué algo es como es. La causa material, de qué está hecho, la formal, su esencia, su forma, la eficiente, quién lo hizo, y la final, su propósito. Son formas de buscar el fundamento de cada cosa. Pero el texto contrasta dos ideas de origen. Una es pensar el origen como la primera estación de tren, algo que dejaste atrás. Y la otra es pensar el origen como el fundamento que sostiene todo, como si fuera el sentido de todo el sistema ferroviario, presente en cada riel. Y ahí entra la metafísica, ¿verdad? Esa rama que intenta ir más allá de lo físico para entender la estructura última de lo real, el famoso ser en tanto ser. Precisamente, la metafísica se pregunta por lo más general de la existencia. Pero acá el texto mete una idea clave de Heidegger, la del olvido del ser. Heidegger decía que toda la filosofía occidental, desde Platón más o menos, cometió un error grave. Confundió el ser, la existencia misma, que para él es algo abierto, dinámico o como una pregunta, con los entes, las cosas concretas que existen, o con un fundamento último, Dios, la razón, algo que ordena todo y cierra la pregunta. A ver si entiendo. Heidegger diría que nos obsesionamos tanto con entender las cosas que hay y buscarles una causa final que nos olvidamos de la pregunta más básica. ¿Qué significa ser, existir? Esa es la esencia de su crítica, ¿sí? Para él, el ser no es una respuesta que te tranquiliza, es una pregunta radical, que tiene que quedar abierta. El olvido del ser es haber tapado esa pregunta con respuestas demasiado rápidas, haber reducido el misterio a un sistema ordenadito de cosas y causas. ¡Qué potente! Y el texto sigue explorando otras formas de ver la filosofía. Habla de la filosofía como amor a la sabiduría. Lo de Platón. Sí, vuelve al origen de la palabra. Filo, amor. Sofía, sabiduría. Y lo ilustra con el mito del nacimiento de Eros, el amor, el deseo, el que cuenta Platón en el banquete. Eros es hijo de Poros, el recurso, la astucia, la abundancia, y Penía, la pobreza, la falta, la carencia. Por eso Eros, como el filósofo, no es ni totalmente sabio, como un dios, ni totalmente ignorante. Es un intermedio. Es alguien que desea la sabiduría porque sabe que le falta, pero tiene los recursos, la razón, la curiosidad para buscarla. Me gusta esa idea, el amor, el conocimiento, no como algo que tenés y listo, sino como una búsqueda, una tensión constante. Amamos lo que nos falta, deseamos saber lo que no sabemos. Es como una marcha hacia algo que nunca alcanzamos del todo. Siempre hay más para preguntar. Y esa búsqueda no es en solitario, ¿eh? El texto subraya mucho la importancia del diálogo, especialmente con Sócrates. Para Sócrates la filosofía era conversar. Necesitamos al otro para probar nuestras ideas, para darnos cuenta de nuestras contradicciones. El famoso método socrático. El texto lo explica bien, ¿no? Tenía como dos partes. Primero, la refutación, el elenchos, donde Sócrates, con preguntas, hacía que el otro viera las fallas en lo que creía saber, sin humillar, buscando liberar de falsas certezas. Exacto. Y después venía la mayéutica, el arte de ayudar a parir ideas. Él se veía como una partera del conocimiento. No te metía ideas nuevas, sino que te ayudaba a sacar, a articular, lo que según él ya tenías adentro. De ahí su frase célebre, «Solo sé que no sé nada»,
que no significa ser un ignorante, ojo, significa conocer lo enorme que es lo que no sabemos, y que ese es el punto de partida para aprender de verdad. Es una postura de humildad radical, de apertura. Esa idea del diálogo, de cuestionar certezas, resuena un montón hoy. Y el texto la conecta con pensadores más actuales, como Derrida, la deconstrucción. ¿Cómo va eso? Bueno, si Sócrates cuestionaba las opiniones de uno, la deconstrucción, con Derrida a la cabeza, va más a fondo. Cuestiona los cimientos mismos del lenguaje, del pensamiento occidental. Derrida mostró cómo muchos conceptos que usamos como básicos, presencia, ausencia, habla-escritura, verdad-ficción, se organizan en pares donde uno domina al otro. La deconstrucción busca desarmar esas jerarquías, mostrar cómo dependen una de otra, cómo están construidas, textualmente. El texto menciona esa idea famosa de Derrida. Nada hay fuera del texto. Significa que todo es inventado. No, no exactamente eso. Significa que nuestro acceso al mundo siempre está mediado por el lenguaje, por sistemas de signos, por textos, en sentido amplio, culturales, históricos. No podemos llegar a una realidad pura sin esas mediaciones. También está el concepto de difference, un juego de palabras que mezcla diferencia, el significado nace por diferencia, perro no es gato, y diferir, posponer. El sentido nunca está completo, siempre se escapa, te manda a otros signos. Como buscar en el diccionario, la definición usa otras palabras, que te mandan a otras. Nunca llegas a un significado final, fijo. Entiendo. Es como decir que el lenguaje, el sentido, son más movedizos, más inestables de lo que creemos. El texto hasta menciona a Rorty, la idea de ver la filosofía como un género literario más. O sea, como una forma de usar el lenguaje para provocar, para reimaginar el mundo, más que para encontrar la verdad. Exactamente. Son miradas que ponen el acento en lo constructivo, lo interpretativo del pensamiento. Lo alejan de querer ser una ciencia exacta que descubre verdades eternas. Y ya para ir cerrando este recorrido, el texto nos trae de vuelta a Platón, a la alegoría de la caverna. Un clásico, pero siempre te pega, ¿no? Sin duda. Es una metáfora fuertísima sobre nosotros y el papel de la filosofía. Esos prisioneros atados desde chicos, que solo ven sombras en la pared y creen que eso es todo. Somos un poco nosotros, ¿no? Atrapados en las apariencias, en las opiniones, en lo que se dice. Y el filósofo es el que se libera, el que sale a la luz. La luz del sol sería la idea del bien, el conocimiento, y se da cuenta del engaño. Pero no termina ahí, ¿verdad? No, y esa es la parte clave. Y la más incómoda a veces. El filósofo que se liberó siente que tiene que volver. Una obligación ética, digamos, para intentar liberar a los demás. Pero cuando vuelve, claro, sus ojos acostumbrados a la luz ya no ven bien en la oscuridad de la caverna. Intenta explicarles que lo que ven son solo sombras, que hay una realidad más verdadera afuera. Pero no le creen, lo toman por loco, se burlan. Hasta podrían matarlos, insiste mucho en sacarlos de su cómoda ignorancia. Uf, es una imagen muy potente sobre lo difícil que es comunicar el pensamiento crítico y la resistencia que haya a cuestionar lo establecido. Te desafía a no conformarte con lo obvio. Bueno, la verdad que hicimos un viaje bastante intenso hoy con estas ideas de Steinschreiber. Empezamos cuestionando un colectivo, unos semáforos, y terminamos preguntándonos por la realidad misma, la verdad, la utilidad o no de pensar y el porqué de todo. Vimos la filosofía como diálogo, como amor al saber que nunca se llena, como un desmontaje constante de seguridades. Totalmente. Si algo queda de este recorrido por el texto es esa sensación, ¿no? De que filosofar no es tanto encontrar respuestas finales, sino aprender a vivir con las preguntas. Es, en gran medida, desarmar certezas, abrazar la incomodidad de no saberlo todo. Es aprender a estar en esa tensión entre lo que creemos entender y lo que se nos escapa, entre la presión de lo útil y el valor de lo que simplemente es, entre el orden que buscamos y el fondo quizás caótico, o desfondado, como dice a veces, de la realidad. El texto roza esa idea del pensamiento débil, ¿viste? Ese pensamiento que ya no busca las grandes verdades, sino que acepta lo parcial, lo fragmentado. Y para que nos quedemos pensando,
El texto termina con una historia chiquita, una especie de parábola. Un hombre busca la verdad, desesperado. Anda mucho y llega a una casa perdida, llena de velas, miles. Cada vela, le dicen, es la vida de alguien, y le ofrecen averiguar cuál es la suya y cuándo se va a apagar. Pero el tipo, después de pensarlo, elige no saber. Da media vuelta y se va. Quizás entonces la filosofía no va tanto de encontrar esa respuesta final, saber cuándo se apaga tu vela, sino de aprender a vivir con la llama prendida, con la incertidumbre, con la finitud, con las preguntas abiertas. ¿Cómo cambiaría nuestra forma de estar acá si valoráramos más el proceso de preguntar, de dudar, que la necesidad constante de tener una respuesta cerrada y tranquila? Ahí queda, picando, ¿no? Para seguirle dando vueltas.